Este tema es un tema que todos conocemos si andamos en esa iglesia. Y si no lo conocemos, lo vamos a conocer hoy. Amén, gloria a Dios. Pero voy a hablar de esto profundamente. Aleluya. Para que podamos aprender. Y dice así. Él le dijo, ¿qué quieres? Está hablando con una mujer, el Señor Jesucristo. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí viene una mujer que entiende que Jesús es el Mesías. Él entiende que Él tiene un reino. Así es. Y como todos que somos padres, yo voy a ser un padre prontamente, queremos que nuestros hijos sean salvos. ¿Quién quiere aquí que sus hijos entren al reino de los cielos? Pero esa mujer quería un nivel alto para sus hijos, querían que estén al lado de Jesús ahí. Y Jesús le responde, no sabes lo que pides. Y le pregunta, ¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Aleluya. En otras maneras, esa mujer quería que sus hijos entren al reino de los cielos. Y el Señor le empieza a dar un poco de revelación, que necesitan que pasar por un bautismo para poder entrar. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberés, y con el bautismo que yo, con que yo soy bautizado, serás bautizado. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío de dar, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aleluya. Entonces, le andaba pidiendo a esa mujer algo alto a Jesús. Y sí pueden entrar al reino de los cielos a través del bautismo. Pero no podían estar a su derecha o a su izquierda. No es para él para nada. Ese verso se me vino anoche porque andaba yo meditando en la palabra y en el bautismo bíblico. Y andaba agarrando versos que enseñan que se ocupa el bautismo para entrar al reino de los cielos. Y ese fue uno que no es usado comúnmente, pero es bíblico. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora voy a empezar por explicar qué se ocupa saber para entender el bautismo. Hubo un evento en la Biblia, se llama la Ascensión. Esas es las últimas palabras que dijo Jesús antes que se fue para arriba. Y la ascensión está mencionada en Mateo capítulo 28. No necesitan que ir ahorita, pero en un ratito sí. Está en San Marcos capítulo 16. Está en San Lucas 24. Está en Hechos capítulo 1. Y también está en Efesios capítulo 4. Entonces, para poder entender el bautismo, tú necesitas que agarrar todas las palabras que dijo Jesús antes de irse para arriba al cielo. No puedes nomás mirar un capítulo e interpretarlo así. Pero quiero empezar con Mateo capítulo 28, Aleluya. verso 18 al 20. Y eso lo voy a explicar bien profundamente, hermanos. No va a haber confusión con esto. Pero si podemos ir ahí prontamente. Aleluya. Una meña que estén ahí, la mayoría, y puedo empezar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo potestad es dado a Él. Amén, aleluya. Entonces Él tiene el potestad para salvarte. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Todos sabemos que el único nombre que podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo. Y ese verso Mateo va en referencias con ese, porque todo el potestad del cielo estaba a Él, toda autoridad. Entonces, si nomás puede ser salvo por el nombre de Jesús, y Él tiene todo potestad en el cielo, Él tiene el poder para darte la salvación. Amén, así es. Seguimos en Mateo 28, verso 19. Y Él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre. Noten que nombre es singular. Él andaba hablando de solo un nombre, o si no hubiera dicho nombres, plural. Y luego dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo eso antes que se subió al cielo. Entonces, ¿cómo puede ser que el verso 20 dice que Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? La razón por qué Él dijo eso, porque no puede estar aquí en un cuerpo físico, pero puede estar aquí en espíritu. Amén. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, el nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues Jesús está en medio de nosotros cuando nos congregamos, su espíritu está aquí. Amén. Aleluya. Entonces, los que conocemos cómo explicamos ese verso, dicen que Padre es un título, Hijo es un título y Espíritu Santo es un título, y es cierto, pero no nomás es un título, es una manifestación, es como Dios se manifiesta. Él se manifestó en carne, caminó aquí en el mundo, sanaba a los enfermos, sacaba demonios, murió en una cruz, y también se manifiesta en espíritu. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar a la vez. Es muy difícil uno entender cómo Dios andaba aquí físicamente y en todo el mundo a la misma vez. No es algo muy fácil de entender. Pero voy a ir a unos versos que enseñan que Jesús se manifestó como Padre. Aleluya. El primero es Isaías 9:6. Si quieren voltear ahí o apuntarlo como les guste, puedo dar el verso. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero enfocarme en Padre eterno. Eso quiere decir que Él no tenía principio y Él no tiene fin. Él es un Padre eterno. ¿Sabes que está hablando de Jesús? Porque es la profecía de Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Él es el Padre eterno. Amén. También si vamos a Juan capítulo 14, versos 7 al 9. Aquí los muestra de nuevo en el Nuevo Testamento que Jesús es el Padre. Aleluya. Y dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora lo conoces y les habéis visto. Entonces Él dice, ahora lo conoces y lo has visto. ¿A quién están viendo ahí? A Jesús. A Jesús. Y luego no entendió Felipe. Entonces dice en el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. Y está diciendo Jesús que Él es el Padre. Salió de su propia boca. También en el Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiréis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Por qué dijo él eso? Porque el Espíritu de Dios andaba sobre él. En otras maneras, el Espíritu de Dios vino en la humanidad. Por eso dice, yo he venido en el nombre del Padre. ¿Y cuál nombre es el que tiene? Es Jesús. Otra, una referencia que todos conocemos el Padre en Génesis. Él que hizo, creó el mundo, ¿no? Todo fue hecho por Él. Y en Juan 1:3 dice aquí, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Colosenses 1:15-16, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Él es la imagen? Porque Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero por la primera vez en la existencia del mundo, cuando Dios tomó la forma de un siervo, como dice en Filipenses capítulo 2, versos 5-8, tú podías ver a Dios. Amén, amén. El aleluya. 16, en el mismo capítulo, ahí en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Amén. Entonces Jesús creó el mundo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces toda la plenitud de la deidad de Dios estaba en Jesús. Amén, así es. Aleluya. También Hebreos capítulo 1-2 y al 3 dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó herederos de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el respaldor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen de Dios. Aleluya. Y ahora nadie vamos a discutir que Jesús es el Hijo. En el mismo Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, amén. Mateo 1, Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él es Hijo. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un Salvador que nos salva de nuestros pecados. Amén, así es. Él pagó ese precio en la cruz. Filipenses 2:5-7 dice, hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en otras maneras Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Eso está explicando que Dios no le importó que Él era Dios. Por su amor a su creación, Él tomó la forma de un siervo. Él vino a servirnos. Aleluya. ¿Cómo los sirvió en la cruz? Amén. ¿Cómo sirvió a los apóstoles, al mundo? Los daba de comer. Él vino a servir. Él andaba ministrando, sacando demonios, sanando. Él andaba trabajando el trabajo del Evangelio. Aleluya. Amén. Aquí voy a leer unos versos que muchos no han escuchado. Los que dicen que Jesús es el Espíritu. Amén. Eso sí quiero que vayan a verlos. Vamos a empezar con Gálatas 4:6. Aleluya. Hermanos, este estudio, yo antes era trinitario.
Ese estudio yo lo escribí estudiando solo. Eso no fue dado por una escuela apostólica o un maestro apostólico. El Señor me reveló esto y yo sabía que me lo reveló con un propósito para poder dar la verdad y explicarla con versos en una forma que se pueda entender. Yo estudiando y estudiando. Yo por años, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 19 años. Y Aleluya. años después fue la primera vez que yo escuché el mensaje apostólico por la primera vez. Y se me hizo raro y me puse a orar y dije, Señor, déjame primero averiguar si eso es lo que dice la palabra. Y eso fue cuando yo me puse a estudiar profundamente, porque yo quería saber la verdad. Y claramente fui bautizado en el nombre de Jesús, así no lo voy a subir aquí con ustedes. Aleluya. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre. Amén, amén. Ahí dice el espíritu de su Hijo. Amén. Así es. Si vas a San Juan 14:26, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, Él dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Luego también, ese es mi favorito, porque ese verso da como la línea, es el Romanos 8:9. Ese dice, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A veces diciendo, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú tienes el Espíritu de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia en la primera carta de Juan habla de un espíritu de error. Ese es un espíritu que da un error en la doctrina. Pero aquí está diciendo, ¿cómo tú sabes si tú tienes el Espíritu de Dios? Necesita que venir en el nombre de Jesucristo. Ese espíritu. Ahí hay varios versos que enseñan eso. Sí, así es. Amén, aleluya. Primera de Pedro 1:11. Aleluya. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si tú lees el verso antes del 1:11, ahí está hablando de los profetas del Viejo Testamento. Y aquí está diciendo que ellos andaban dando los sufrimientos y la profecía de Cristo a través de ¿qué? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces no nomásmente andamos hablando que saben el Nuevo Testamento. El 1 de Pedro 1:11 da la revelación que ese mismo Espíritu de Cristo andaba en los profetas del Viejo Testamento. Amén, aleluya. Ahora voy a entrar en el otro capítulo de la Ascensión, que es en Marcos capítulo 16. Voy a dar el verso 15 y 16. Yo sé que muchos conocen estos versos, pero nomás quiero pues explicarlos de nuevo por alguien que no los ha leído o si hay alguien nuevo al bautismo. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creerá será condenado. Amén, así es. Aquí miras de nuevo que el bautismo salva. Ajá. Amén. Pero si lees la última parte, más el que no creerá será condenado. El bautismo necesita que ser hecho por fe. Amén. Si nomás te metes sin fe, nomás te remojaste. Ajá. Pero necesita que ser una acción de fe Ajá. para que tenga Perfecto. efecto. Todos conocemos Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí, ¿por qué les dijo que se bauticen en el nombre de Jesucristo? Para el perdón de pecados. Amén, así es. Muchas veces sí creemos que cuando uno confesa su pecado, el Señor los perdona. Pero yo lo mido de esa forma. Imagínate tratando de barrer toda la ciudad con una escoba. Va a ser muy difícil, ¿no? Sí. Lo que hace el bautismo es dar un perdón desde hasta atrás, en ese momento, perdonando pecados que no recuerdas, cosas así. También lo miro como cuando alguien se baña. Cuando te bañas, te lavas completamente, ¿no? Ajá. He ido confesando como cuando te lavas las manos. Ok, me ensucié las manos, no me voy a bañar completamente de nuevo. Más voy a lavar las manos o la cara, dependiendo qué pasó. Ujú. Y así es el bautismo igualmente. Sí, amén, así es. En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén, aleluya. Aquí de nuevo, el bautismo perdona pecados. Amén. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y como respondieron, invocando el nombre de Jesucristo en ese bautismo. Ahora quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Este como que da más la línea en lo que habla que el bautismo salva. Amén, gloria a Dios. Y el 20 dice: los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Pues Dios andaba esperando a Noé que pasara por un proceso mientras se preparaba la arca. Y Noé preparó esa arca por una razón, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, Noé tuvo que responder con una acción física. Muchas veces gente dice: oh, la salvación no es por obra. No es por obra porque no morimos en la cruz. Pero obediencia no es que estás haciendo un trabajo para la salvación. Muchas veces gente trata de iniciar eso. Una obediencia a Dios es obediencia a Dios, no es una obra para ganar la salvación. Noé tuvo que hacer la arca, y de millones y billones de personas, quién sabe cuántas había en el mundo en ese tiempo, solo 8 fueron salvos. Pues a veces gente dice: si no hay muchos que son bautizados en el nombre de Jesús, nomás habían 8 que se metieron en esa arca en el tiempo de Noé. Y estás hablando de un mundo lleno de personas. Y luego el verso 21, el bautismo que corresponde a esta ahora nos salva. Ahí lo dice, hermanos. Igualmente, y lo está comparando con Noé. Pero dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, el bautismo perdona pecados, pero no te cambia la vida completamente. Uno necesita que nacer de nuevo. Amén. Cuando recibes el Espíritu de Dios, eso es lo que cambia las Amén. inmundicias. Así es. Cuando vivas en el Espíritu, no estás viviendo en la carne. Ajá. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Ahora, hay algo que me enseñaban que no es correcto. A veces cuando enseñan los bautismos, dicen: pues yo voy a obedecer a Jesús, que Él dijo en letra roja en Mateo 28:19, que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no voy a obedecer a Pedro en Hechos 2:38. A veces dicen eso. Pero cuando llegas a ese nivel, a veces llegan a un nivel donde no crees toda la palabra. Santo. Pero, como andaba diciendo, se necesitan que leer todos los versos de la ascensión. Lo que dijo Pedro era exactamente lo que le dijo Jesús. Amén. Si vamos a San Lucas 24:47, ahí vamos a ver que él simplemente
dijo lo que le dijo Jesús que diga. En San Lucas 24:47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces él está diciendo que predique en el nombre de Jesús arrepentimiento y que predique en el nombre de Jesús el perdón de pecados. Y hasta dice la ubicación, desde Jerusalén. Cuando Pedro estuvo en Jerusalén, era cuando él se levantó y él dijo, aquí dice, Pedro les dijo, arrepentidos, lo que le dijo a Jesús, arrepentimiento, y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Jesús le dijo, predica en su nombre el perdón de pecados, y él andaba predicando el perdón de pecados en el nombre de Jesús, que era en el bautismo que corresponde, el bautismo que es en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ahora quiero notar unas cosas para reforzar lo que le dijo Jesús y lo que pasó. En Ascensión andaban los apóstoles ahí. Y si lees Hechos 2:14, dice, nomás el principio del verso, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, daban los 12 apóstoles ahí, cuando él dijo Hechos 2:38. Entonces, si Pedro se había equivocado, como a veces enseñan en otras doctrinas que no son muy sanas, uno de los 12 apóstoles hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? Jesús no dijo eso, eso es incorrecto. Pero eso es lo que le da la validad más, no nomás porque Jesús se lo dijo, pero porque andaban ahí los 12 apóstoles ahí y andaban exactamente en Jerusalén, porque si lees ahí, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Lucas 24:47, en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Desde Jerusalén. Entonces tienes la ubicación correcta que dijo Jesús. Tienes los 12 apóstoles que escucharon todo lo que dijo Jesús en Ascensión. Y no solamente eso, tienes el mensaje de arrepentimiento que dijo Jesús en su nombre y el perdón de pecados en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Otro capítulo de la Ascensión donde habla del bautismo, y todos conocemos ese verso, espero, es Efesios 4:5. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Solo hay un Señor. Así es. Todos lo conocemos por nombre, es Jesús. Y solo hay una fe, nomás hay una iglesia. Hay diferentes congregaciones, pero nomás hay una fe y es la iglesia de Jesús. Amén. Y solo hay un bautismo, hermanos, y es en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Jesús. Ahora, para reforzar más esto, quiero ir en una área cuando están discutiéndose ciertos miembros en la iglesia. Y es 1 de Corintios, capítulo 1, verso 12 y 13. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dan un amén ya que estén ahí. Amén. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había una división en la iglesia. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y eso es lo que da la clave, hermanos. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? La referencia de todas las preguntas son que son de Cristo. Cristo no es dividido. Ellos fueron bautizados, no en el nombre de Pablo, pero en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero ir a unas referencias en Hechos, esas son muy comunes, y dar los versos que enseñan la Biblia que el bautismo es en el nombre de Jesús. Claramente en Hechos 2:38, que leímos varias veces,
los judíos ahí en Jerusalén son bautizados en el nombre de Jesús, los que creyeron el mensaje. Cuando vamos a Hechos 8:12, los samaritanos son bautizados en el nombre de Jesús. Un samaritano es alguien que es mitad judío y mitad gentil. Y ahí dice pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Amén, así es. Ahí van los samaritanos bautizados. También nos llega ese mensaje a nosotros. Yo creo que la mayoría aquí somos gentiles. Y llegó el mensaje a los gentiles en Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedasen por algunos días. Entonces ahí mandan a los gentiles que se bauticen en el nombre de Jesús. Amén. Yes, aleluya. También otros que fueron bautizados, pero más en un bautismo de arrepentimiento, eran los discípulos de Juan. Y ellos también tuvieron que recibir el bautismo en el nombre de Jesús. Sí, amén, así es. Hechos 19, versos 2 al 5. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizado? ¿Por qué? Porque si ni sabían quién era el Espíritu Santo, cómo recibir el Espíritu Santo, tampoco conocen el bautismo, porque se daba mano a mano. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, aleluya. Ahora, si te notas en lo que es diferente, porque sí tenía una validad ese bautismo, pero la validad nomás era para arrepentimiento, porque el mensaje que damos del Evangelio es la muerte, Jesús siendo enterrado o sepultado, dice en español, y la resurrección. Entonces la muerte es el arrepentimiento. Ser sepultados con Cristo es siendo sumergido en la agua. Y la resurrección es una nueva vida, que es el nuevo nacimiento en recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos ya entendieron el primer paso, que era el arrepentimiento, pero no sabían cómo recibir el Espíritu Santo y no fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué me enfoco en eso? Porque hay gente que conoce un poco de Dios, quizás otra dominación, quizás leyendo juntos, y uno no debe de empezar a discutir con ellos. Si ellos ya tomaron un paso de arrepentimiento, nomás es bautizarlos y que reciban el Espíritu Santo. Y así lo hacían los apóstoles. Ellos no se ponían ahí a discutir. Sí enseñaban, pero en una forma de explicar para agarrar razón. Y debemos de tomar ese paso cuando vamos ganando almas, y almas que han sido pues en lugares donde no hay doctrinas muy sanas. Pero Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, aleluya. Aquí los romanos entendían que el bautismo era en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 11 al 12. Y discúlpenme, hermanos, yo sé que estoy enseñando esto en una profundidad, pero es que quiero que recibamos más. Quizás un verso nos habló,
Pero para ganar almas allá afuera, Amén. necesitamos que poder explicar a veces un poco más profundo. Alguien que tiene una convicción bien fuerte en ciertos versos y poder explicar eso en una forma que pueden entender. Amén. Ahí dice, en él también fuisteis circuncisado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí va el Evangelio de nuevo y mira cómo menciona que de sepultados con Cristo en el bautismo. Aleluya. Ahora Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estás revestido. Algo pasa espiritualmente cuando invocan ese nombre de Jesús en el bautismo. Eres revestido en Jesucristo, te lo pones por encima. Así es. Entonces ya no miran a ese hombre que pecó. Ahora Dios mira la justicia de Jesucristo. Esto es muy importante. En el Viejo Testamento, para que alguien reciba perdón de pecados, miras que hay un sacrificio. Ponen la mano en el animal, confesan el pecado. Luego, el animal es sacrificado para el perdón de pecados. Luego, hay un proceso donde queman el animal. Hay un proceso en agua en el Viejo Testamento de purificarse. Sí. Y luego, después de todos esos rituales, caía la presencia de Dios atrás del velo. Y los pecados fueron perdonados. El Nuevo Testamento no es diferente. La única diferencia es que cuando Jesús fue crucificado, ese velo se rompió, dice la palabra. Entonces ahora, cuando uno se arrepienta, confiesa los pecados, se los confiesa al Señor Jesucristo, Amén. es Así es. supeltado en el bautismo de Jesús, en agua, una purificación, Amén. confiesa los pecados también. Así es, aleluya. Ahora no cae el Espíritu de Dios en el velo, cae adentro de nosotros. Y por eso es que hay una evidencia que sale a través de eso. Y es que hablas en otro lenguaje. El Espíritu te da que decir cuando te llena. Jesús, aleluya. Ahora nomás quería explicar un poco el Evangelio, porque el bautismo va mano a mano con el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 verso 1 al 4. Y ese casi lo puedes poner a mano con el Romanos 6, 3 al 4 que leímos hace un poquito. A mano los dos versos. Y así dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ese es el evangelio que predicó Pablo. No nomás él, pero él es el que está escribiendo eso, inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya. El cual también recibiste, en el cual también perseverarás. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, oréis salvos. Entonces hablando de la salvación. Amén. Él está hablando que necesitamos que guardar esa palabra. Si no, Aleluya. creíste en vano. Sí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado Amén. y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y va mano a mano con Romanos 6, porque dice: hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo? ¿Quién quiere ser sepultados con el Señor para poder recibir el perdón de pecados, poder ser salvos? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que dice la palabra, si hay uno en Cristo Jesús, las cosas viejas ya han pasado, todas cosas son hechas nuevas. Y ese es el mensaje del Evangelio. Para poder ganar almas, para poder asegurar que sean salvas. Amén, así es. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo no los conozco, pero quiero dar la invitación. Lo podemos programar con el pastor, él puede dirigir. Pero hay alguien aquí que no ha sido sepultado con Jesucristo en el bautismo, en su nombre, que quiere tomar esa decisión y lo podemos programar. Pero quiero dar la invitación. Nomás puedes levantar la mano ahí y hablamos con el pastor al fin del servicio. Pero quiero dar la oportunidad que podemos dar el Evangelio hoy. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como dice la palabra, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese fue el mensaje que daban los apóstoles. No te esperes para ser perdonado. Levántate y lávate tus pecados invocando su nombre.